artículo 47 de la Ley Orgánica del Trabajo, se entiende por tercerización la simulación o fraude cometido por patronos o patronas en general, con el propósito de desvirtuar, desconocer u obstaculizar la aplicación de la legislación laboral. Este texto está en perfecta concordancia con el artículo 94 de la Constitución Nacional vigente. La misma norma atribuye además a los órganos administrativos o judiciales con competencia en materia laboral la obligación de establecer la responsabilidad que corresponda a los empleadores en caso de simulación o fraude laboral. Define entonces la Ley Orgánica del Trabajo, trabajadoras y trabajadores, pues como tercerización, esta actividad que hace la empresa para simular o de simulación o fraude, ¿no?, que pretenda obstaculizar lo que es el cumplimiento de la norma. ¿Es esta la verdadera definición de este concepto? No. Lo que pasa que, y la primera cosa, a mí me gusta más hablar del decreto ley. Creo que es importante recordar el origen de esa disposición. En materia laboral, una de las cosas más importantes es que las regulaciones sean consultadas con los actores sociales, con los sindicatos y con los empleadores. Y además Venezuela está obligada, porque tiene ratificado el Convenio Internacional 144, que obliga a la consulta tripartita antes de tomar cualquier decisión. Okay. Desde la perspectiva que yo puedo hablar, la perspectiva sindical, desde el Frente Autónomo, en defensa del salario del sindicato, la mayoría de los sindicatos se enteraron de la existencia de una nueva legislación cuando apareció en Gaceta Oficial. Fue una legislación no consultada ni a los trabajadores ni a los empleadores. De la perspectiva de los trabajadores, había muchas críticas a la forma que se estaban haciendo los procesos de descentralización productiva, porque efectivamente nos bajan costos no solo de producción, se bajan los costos de producción porque se baja el pago de la mano de obra. La gente que tiene contrato colectivo pierde los beneficios del contrato colectivo cuando pasa a ser contratado por empresas contratistas o subcontratistas. Entonces, ahí creo que es importante recordar el origen de esa norma jurídica. Fue un decreto del Ejecutivo Nacional por una ley habilitante. ¿Y cuál es la visión, profesora Richter, que tienen los sindicatos del país con respecto a esta regulación, a esta prohibición de la tercerización? ¿La aplauden, la rechazan? ¿Qué críticas han surgido desde allí? Siempre se pensó que había que regularse de manera más estricta las posibilidades de que la mano de obra fuera trasladada de un sitio a otro y que la subcontratación o la intermediación fuese efectuada, no necesariamente con fraude, pero sí para disminuir dos cosas, es decir, los derechos laborales y dos, las bases sindicales. Muchas veces a través de la subcontratación o entregar parte de ese proceso productivo, esos trabajadores que de alguna manera están muy vinculados a la actividad de la empresa no reciben los beneficios ni del contrato colectivo y no pueden ser sindicalizados, con lo cual el sindicato pierde fuerza. O sea, nosotros siempre estuvimos a favor de una regulación, pero no esta regulación, porque esta regulación está regulando otras cosas, no está regulando todos los problemas que presenta contratar personal a través de terceros. ¿Qué cosas está regulando entonces? Está regulando algo que ya existía, está regulando el fraude y la simulación. Es que cuando yo hago esa contratación, buscando con la intencionalidad de evitar el manto protector del derecho al trabajo o evitar que los trabajadores obtengan los beneficios que se están dando en la empresa usuaria del servicio de la contratista. Ahora, ¿qué pasa con esa otra parte de ese eslabón tripartita? Hablemos del empresario, del patrono en este caso. ¿Cómo han recibido ellos esta prohibición? Bueno, los empresarios o los patronos tienen una gran preocupación sobre la interpretación, porque coincido con Jacqueline que hay una ambigüedad importante en la ley, porque la realidad es que no se sabe quién es tercerizado o no. Hay una serie de supuestos que establece la norma donde efectivamente hablan específicamente de que tiene que haber la intención de defraudar o simular o afectar los pasivos laborales de los trabajadores, pero pareciera que englobaran en un momento determinado a toda prestación de servicios por un tercero. Y toda prestación de servicios por un tercero no necesariamente implica querer defraudar la ley o querer incumplir con las obligaciones con los trabajadores. ¿Pretende entonces esta ley quizás eliminar todo tipo de tercerización? Yo creo que esta ley se fue a un extremo rígido importante,
quizás por razones valederas, pero está en un extremo muy rígido, o por lo menos así pareciera que se está interpretando. Okay. En este momento, todos los trabajadores creen ser tercerizados, todos los trabajadores de empresas contratistas que están prestando servicios esenciales o no a una empresa más grande creen ser tercerizados, y por otro lado los empresarios creen tener muchos trabajadores en esa situación, y se les está olvidando el elemento importante, que es que tiene que haber un fin de defraudar la ley. Si ese fin no existe, no debe existir tercerización, y los órganos que vayan a hacer las inspecciones, que vayan a regular esta situación, deberían tener las reglas claras sobre lo que es y no es tercerización. ¿Y qué tipo de situaciones pueden, digamos, dar fe de que existe una intención de defraudar la ley? Eso es difícil, porque va al marco de la intencionalidad del empleador de no aplicar, ya sea completamente las disposiciones laborales protectoras o disminuir la aplicación de esas disposiciones. Son como dos. Entonces, y ahí hay como criterios que ha utilizado la jurisprudencia, cómo era anterior la prestación, qué artificios. Tiene que haber no es simplemente una actitud pasiva del patrono, tiene que haber una actitud activa de crear situaciones y supuestos, hacer artificios para transformar, darle la apariencia a una realidad de otra cosa. Por ejemplo, era típico en las empresas de distribución de alimentos que durante muchos años la distribución de los alimentos era una actividad propia de la propia empresa. En un momento que hicieron, bueno, simulaban alquilarle o arrendarle el vehículo al trabajador, y que el trabajador era un comerciante o un trabajador autónomo. Okay. Lo obligaban a firmar un contrato de leasing con el vehículo, y cuando tú ibas a ver la realidad, ese trabajador tenía que presentarse al depósito y donde estaban los camiones de distribución a cierta hora determinada. Le indicaban qué tipo de producto tenía que repartir. Utilizaba un uniforme que le daba la empresa. Es decir, que no era autónomo. No era autónomo. Tú te diste cuenta inmediatamente, claro. Ese no era autónomo. Ahí había fraude. Ese fraude estaba prohibido y no se hacía a través de un tercero, en un fraude directo. Porque la empresa. Otra cosa es cuando yo contrato un tercero para hacer lo mismo, las cooperativas de trabajo asociado. Las cooperativas, las empresas de producción social, ¿qué pudiera pasar con todo esto? ¿Van a ser eliminadas producto de esta tercerización o no? De todo eso vamos a hablar al regreso. Tenemos muchísimos comentarios que nos llegan a esta hora a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Recuerden escribirnos hoy con el hashtag o etiqueta tercerización. Al regreso vamos a comenzar a leer muchísimos de ellos. Ya ven.